Entonces, bueno, vamos a hacer una dinámica. Entonces, bueno, eso que ustedes ven ahí, primero, ¿qué grupo? Hablemos de los primeros grupos que vimos, ¿se acuerdan? De los 4, el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, de esos grupos, ¿a cuál pertenece? El cuarto. Exactamente, el cuarto. ¿Y qué efecto tiene en nuestro organismo? ¿Sería beneficioso, medio o peligroso? Peligroso. Claro, hay algo aquí, vamos a volvernos aquí un momentito, y hay algo muy importante que no quiere decir que porque una vez al año yo me como un pedazo de salchichón, ¿verdad? En la parrillada de la familia, en algún momento, pues ya está mal. No quiere decir eso, no hay que ir a... sino que es importante recordar que es el consumo sostenido. De igual forma, los alimentos tienen un efecto beneficioso, como por ejemplo este que está aquí. Entonces, si nosotros tenemos todos los días este tipo de alimentos en nuestra alimentación, valga la redundancia, entonces vamos a tener beneficios en nuestra salud. Vamos a ver la diferencia en cómo nosotros nos sentimos, ¿verdad? Entonces, bueno, por ejemplo, esto es una almendra, en el delicioso, exactamente. El huevito, ¿cuál es el que nos pone? ¿En cuál? En el medio, en el efecto medio, porque es de proteína animal, ¿verdad? Entonces quiere decir que podemos consumirlo, pero también, ¿verdad? También tiene que ver, por ejemplo, cómo lo consumamos. Y luego, entonces, bueno, ya ahí tenemos esa practicidad. Entonces ahora sí vamos a sacar los apuntes que ustedes hicieron. Ahora sí. Entonces, bueno, si las personas que nos están viendo hicieron apuntes, entonces también pueden sacarlo. Entonces, ya, vamos a hacer lo siguiente. Creo que está aquí. Entonces, bueno, bien, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, aquí yo tengo lápices de 3 colores. Vamos a hablar de los beneficiosos en color verde, de los medios en color amarillo y de los dañinos en color rojo. Entonces, lo que vamos a hacer, por eso ocupamos que ustedes desglosaran muy bien los ingredientes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, digamos que yo voy a hacerme, que yo todos los días, pongamos un ejemplo, todos los días como papaya, pero todos los días le echo leche condensada, leche de chocolate. Ok, entonces es importante detallar todos los ingredientes que nosotros usamos, ¿verdad? O por ejemplo, que yo hago, digamos, sopa de pollo, pero todos los días uso una sopa, ¿verdad? Un polvito que dice sopa de pollo, y entonces le echo ahí, ajá, entonces es importante detallar todos los ingredientes para poder marcarlos con el color al cual pertenece. Yo voy a preguntar ahora de Navidad sobre los tamales. ¿Qué grupo va con eso? Es que bueno, bueno, vean, esta pregunta vamos hablando muy importante. Vean qué importante es esto, porque de hecho ahorita viene la época, ¿verdad? De las fiestas. Lamentablemente es la época de la comida en exceso. Entonces nosotros podemos comer perfectamente tamal. El detalle es que yo sí un día como no solo un tamal, me como 6 tamales y además de eso almuerzo, y ojalá que tenga alguna enfermedad crónica, probablemente me voy a descompensar. De hecho, la mayoría de pacientitos con enfermedades crónicas como diabetes llegan ya muy descompensados a inicios de años, porque se descontrola mucho la alimentación. Y también pues hay toma de alcohol, ¿verdad? Que obviamente eso ayuda. Entonces ya, les voy a repartir los diseños de los colores y ahí les van poniendo el que corresponde a cada uno. Pero todo el tiempo. Y el
Aquí lo podemos Mejor que se sí, porque es que se cae Sí.
Resulta que al final, cuando ustedes terminan de ponerle los colores a la hojita, ustedes van a ver que la hojita termina algo así, como esa hojita que ustedes ven ahí, que tiene los colores por debajo. Entonces la persona lo que hace es que hace una sumatoria. Entonces pone, digamos, rojos cuando rojos, verdes cuando verdes, amarillos cuando amarillos. Entonces no hay necesidad que lo digan, pero si gustan, súmenlo, les vamos a dar un minutito para que hagan la sumatoria. Y si una se le fuera natural con fruta, no, porque puede ser que es natural, o sea, mientras no tenga algún aditivo artificial, va a ir enfermo. O sea, a buscar bicho. Sí, como hace una hora con lo de la leche, porque la necesidad de la pesada, ¿cuál será la porción recomendada? Y uno lo puede reemplazar por espinacas, ¿cierto? Por el calcio, digamos, bueno, la porción va a depender mucho de la persona. ¿Verdad? Habría que valorar la persona para ver qué ocupa, pero sí hay otras formas de suplementar el calcio. No necesariamente, perdón, tiene que ser solo con leche. De hecho, bueno, el calcio viene, digamos, en otros lácteos, por ejemplo, viene también en las proteínas, ¿verdad? También tenemos calcio vegetal en vegetales verdes, entonces ahí habría que individualizarlo. ¿De manera se reemplaza? Sí, exactamente. Depende mucho de los gustos de la persona en sí, ¿verdad? En que si tiene alguna patología, de la edad, todo eso tiene que ver. Doctora, disculpe. ¿Saben qué es lo que pasa con nosotros los ticos? Pues bueno, yo no sé si será el resto del mundo. A nosotros, yo a veces hago en el microondas las papas, la zanahoria en agua. Y las sirvo así, pero dice uno, qué raro comer esas comidas todo el tiempo pasadas por agua. Entonces uno las hace de chotadas con chorizo. Así que una crema de zanahoria. sí, pero, o sea, sí. En realidad hay muchas formas de hacerlo. Lo que pasa es que hay que ser, digamos, hay que como que explorar, por decirlo así, explorar otras formas de cocinar. Por ejemplo, los vegetales se pueden hacer hervidos, pero salteados, por ejemplo, manzanilla de oliva, se pueden hacer al horno, a la parrilla, no sé si alguno de la parrilla ha hecho vegetales, quedan riquísimos. Sí, se pueden hacer hasta pasteles, por ejemplo, ahora hay muchísimas recetas y la ventaja ahora en las redes sociales también tiene esa ventaja, que no puede buscar cosas que sirvan a uno, ¿verdad? Cosas de apoyo. Entonces hay muchas formas de hacerlo, después tienen como de explorar. Sí, Perdón, doctora, cuando habla de parrilla, ¿habla tipo de leche o el carbón? La cualquiera la que tenga. No, pero no afecta esa cuestión que dice que el carbón que con leña o algo afecta algo, ¿no? Bueno, ya tendrá que la persona cocinar con leña todos los días, como las viejitas de antes, ¿verdad? no, el carbón en sí yo creo que tiene un proceso ahí. Tal vez leña no, digamos que uno se consiga un pedacito de leña, pero yo creo que el carbón habían dicho que tiene un proceso. Eso hay que averiguar, esa parte Sí, que está interesante. Sí, se lo dejo de tarea. Bueno, gracias. Ya no, porfa. Ok, bueno, perfecto. Entonces ahora sí, ya hicieron una sumatoria. Sí. Ok, lo que vamos a ver es lo siguiente, vamos a ver cuál es el color que más sobresale. Entonces, si el color que más sobresale es el rojo, quiere decir que tengo que hacer un cambio, digamos como más en mi alimentación. Tengo que hacer un cambio porque entonces si el rojo es el que más sobresale, pues necesito bajar esa cantidad de rojos, ¿verdad? Para subir la cantidad de verdes. Si lo que más sobresale, por ejemplo, digamos, es el verde, pues quiere decir que vamos por buen camino. O sea, vamos bien ubicados, por decirlo así, y es cuestión de seguir como cuidando nuestra alimentación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me después? Bueno, con esto, ¿qué sintieron haciendo esa autoevaluación? Quisiera que alguien me diga qué sintió. ¿Cómo se sintió apuntando todo lo que vamos a ayer? Si descubrió algo diferente.
Ahora que apuntaron todo, ¿qué descubrieron en eso que ustedes apuntaron? ¿Descubrieron algo más de ustedes mismos de su forma de comer? Bueno, ¿alguien que me quiera comentar? Sí, pues dicen que democráticamente ¿cuál es tu nombre? Catalina. En realidad, bueno, es un autoexamen, ¿verdad? Yo siempre he pensado que el yogur es muy saludable, pero eso me di cuenta que no, por ese tipo de cosas. Entonces, es como, nosotras hemos trabajado esta semana un poco más juntas, entonces sabemos más o menos, ¿verdad?, que ha comido cada una. Y entonces, por eso es que nos señalamos y nos reclamamos, ¿verdad? Nos decimos, es que comió tal cosa. Pero en realidad esto es más que todo un aprendizaje, no para satanizar la comida, sino como para saber qué cosas me puedo permitir todos los días y qué cosas tal vez no todos los días que me gustan. Excelente, súper bien. Adelante, ahora. Sí, esto es una cuestión de decir, no, mira, no estoy tan mal, no estoy jodido. Es un balance, ¿no? Sí, O tengo que mejorar esta situación de alimentos, por ahí. Yo siempre he tenido... ¿Cuál es tu nombre? Perdón. Cecilia Barana. Ustedes saben que yo soy malilla, sí, porque yo siempre he sabido que al menos lo que estoy haciendo está malo y lo hago. Al menos ayer hice fresco de casa, natural, o sea, hice un pitcher grande y yo cogí un vaso y yo le eché azúcar al mío. Yo sabía que no, que para qué me iba a echar azúcar, pero yo dije, no me gusta, le echo azúcar. Y uno sabe que ya uno tiene, bueno, al menos yo tengo conciencia en ciertas comidas, como comer todos los días chorizo, qué sé yo, no sé, hay las cosas, al menos a mí me encanta el pan, yo no puedo dejar el pan, no me gusta el pan integral todo el tiempo, y yo no sé hasta dónde el pan integral es bueno. Como él me dice, la etiqueta, aguanta lo que le pongan, yo no sé si es bueno o malo. Bueno, vean qué interesante eso que nos dice Ana Cecilia. Y volvemos a lo que Catalina, ¿verdad? Al final todo es un balance. O sea, necesitamos estar como un estiramicónico, por decirlo así. No es necesario comer todos los días pan integral, ¿verdad? Tal vez eso nos ha enseñado la industria alimentaria, porque también hay una parte marketing muy importante que tiene que ver muchísimo con las decisiones que nosotros tomamos. Pero ahí es donde es muy importante informarnos de cuál debería ser, por decirlo así, el eje para donde nosotros nos dirigimos. Entonces vean que vamos a hacer ahora un ejemplo de un desayuno, de un menú de comida, bueno, ya lo tengo hecho, pero vamos a revisarlo. De hecho, vamos a ver eso. Entonces, por ejemplo, ¿qué opciones tendríamos alternas a desayunar pan? Por ejemplo, bueno, me encanta, como dice Ana Cecilia, pero todo tal vez no me va a dejar de gustar. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Si a mí me encantan los confites, me encantan los chocolates, ese es mi gusto y no quiere decir que esté mal, ¿verdad? Tampoco me puedo hacer sentir mal por eso. Está bien que me gusten los chocolates. ¿Qué tengo que hacer? Controlar mi ingesta. O sea, simplemente no voy a comerlos todos los días, o no voy a comerlos muy seguido, porque tal vez uno dice, ¿verdad? Bueno, eso es de vez en cuando, pero todos los días de vez en cuando consumo algo, ¿verdad?, que me está dañando, y no es lo mismo, tal vez, pero bueno. Entonces resulta que aquí es donde vamos a comer de una forma consciente también, sin hacernos sentir mal por lo que estamos comiendo. Y entonces, digamos, si me gusta el pan, perfecto, puedo comerlo. Cuando lo como, lo como tranquila, con moderación, porque muchas veces nos vamos a tacones. Entonces nos comemos medio un pan completo, ¿verdad? O eso que come oso, no sé. Entonces es muy importante caer en esos, ¿verdad? En esos, por ejemplo, en esos comportamientos. Y, digamos, una alternativa al pan, por ejemplo, para un desayuno sería el pinto. ¿Y cuál otra creen ustedes que podría ser? Bueno, la avena, de hecho la avena se puede hacer un montón de formas, ¿verdad? Se puede hacer desde pancitos salados con avena hasta dulces, se puede hacer como tipo muffins, por ejemplo, se puede hacer como cakes, se puede hacer helado de avena. Entonces la avena es súper, ¿verdad?, súper flexible en eso. Podría ser otras opciones que a veces no exploramos tanto, son las verduras. Las verduras nos pueden servir muchísimo. Entonces, por ejemplo, hacemos una torta de maduro con queso, perfectamente, o un madurito al horno también puede ser con queso. ¿Se puede poner queso? Sí, claro, perfectamente. Las frutas, la papaya, la piña, el banano,
a la hora del desayuno. Exacto. Uno sabe que tiene que comer eso, no lo come. Bueno, después No, saludable. yo siempre compramos la fruta y a mí la fruta como que no me... No le apetece muy bien. No. Usted me pregunta, y la persona que come, ¿qué quiere decir cuando come así por ansiedad, que le da por estar come? Sí, el asunto de la ansiedad, bueno, ya ese es otro como, ¿verdad? Como otro punto, pero no todos manejamos el estrés de la misma manera. Hay personas que lo manejan, digamos, fumando, entonces fuman para manejar el estrés. Hay otros que toman, ¿verdad? Cuando tienen muchos problemas. Y hay gente que come, hay otros que no duermen, hay otros, ¿verdad? No, lamentablemente la mayoría de veces manejan, bueno, para eso está la compañera, que ella es psicóloga, ¿verdad? Pues esa parte es más de psicología, pero generalmente es como el manejo de las emociones, cómo hacemos nosotros para manejar las emociones. Ahora se ha distorsionado mucho eso, entonces buscamos alimentos para mitigar la ansiedad, pero la ansiedad no se mitiga con comida, ¿verdad? O sea, la ansiedad tenemos que buscar la raíz y aprender a manejar nuestras emociones, que es algo pues complicado, creo yo, pero sí se puede. Con buena guía, ¿verdad? Con una guía adecuada se puede. Entonces, bueno, resulta que ya ahora sí todos hicimos el autoexamen, como nos dijo Orlando, eso nos deja ver cómo vamos, o sea, es un espejo para nosotros, o sea, nos deja ver qué cosas, porque puede ser que no todo esté mal, como decíamos Orlando, no todo está tan mal, como dijo Orlando, bueno, que dicha, entonces podemos ver dónde están las cosas que puedo mejorar. Además hay algo muy interesante, que no todos los días son iguales, puede ser que como muy bien, mañana como demasiado mal, o como muy bien de lunes a jueves y viernes a domingo muy mal, ¿verdad? Entonces también es importante que esto nos sea herramienta para nosotros seguirlo practicando. Por lo menos podemos practicarlo cuando sentimos que vamos como débiles o caídos, entonces ya uno como que se pone en hielo, trae, ¿verdad? Con modo.